Queridos estudiantes, tengan todos muy buenos días. Quienes saluda es el licenciado Cristian Alfonso Bravo Castillo, docente de la asignatura Salud y Sociedad. Por favor, en este momento damos paso a su compañero para que nos presente la magnífica exposición que nos tiene preparada. Por favor, señor Aguilar, puede empezar. Gracias. Muy buenos días, compañeros y compañeras y docente presente. El día de hoy yo voy a exponer sobre lo que es la vacuna Bacilo Calmette-Guerin, o conocida como BCG. Hable un poquito más fuerte, por favor, señor Aguilar. Ok. Eh, Muy buenos días, compañeros y compañeras y docente presente. El día de hoy mi tema es sobre la vacuna Bacilo Calmette-Guerin, o conocida como BCG. En este caso, nosotros conocemos que la tuberculosis continúa siendo una de estas primeras causas de muerte, ya sea a nivel de un país o a nivel mundial. Y para prevenir la enfermedad, hubieron científicos que crearon una vacuna para combatirla, los cuales son los franceses Albert Calmet y Camille Guerin, los cuales desarrollaron la vacuna BCG en los 70. La vacuna Bacilo Calmette-Guerin, o conocida como BCG, es una preparación de bacterias vivas atenuadas derivadas de cierto cultivo de Bacillus calmette y Guerin, o conocidos como Mycobacterium bovis. Esta vacuna logra proporcionar cierta inmunidad y protección contra la tuberculosis y puede ser administrada a personas que tengan un alto riesgo de contraer tuberculosis. Y también se lo utiliza para tratar ciertos tumores a la vesícula o el cáncer de vejiga incluso. Antes de comenzar a recibir esta vacuna, se deben seguir ciertas precauciones e incluso se debe informar al doctor o al médico de paso si se es alérgico a la vacuna BCG o a otro tipo de medicamentos. Y también se debe informar sobre los medicamentos, ya sea con o sin prescripción, que se esté tomando o dando. La composición de esta vacuna es que contienen bacterias vivas atenuadas derivadas de un cultivo de bacilos de Calmette-Guerin, como expliqué anteriormente. Y después de la reconstitución de estas, las dosis puede variar dependiendo de la edad del paciente. En este caso, para para las primeras edades del paciente, son para adultos y niños a partir de 12 meses. Se aplica una dosis de 0,1 ml que contiene el Mycobacterium bovis, BCG, o conocido como el Bacillus calmette-guerin, con cepa danesa 1331, viva atenuada con eh, sí, de 2 a 8 por 10 a la quinta de UFC. Y para niños menores de 12 meses de edad, se le aplica una dosis de 0,05 ml que contiene la misma bacteria conocida como la Mycobacterium bovis BCG con cepa danesa 1331 viva atenuada de 1 a 4 por 10 a la quinta UFC. Cada 0,1 ml contienen 2 por 10 y 8 por 10 unidades formadoras de colonias UFC de Mycobacterium bovis, que han perdido a la larga su virulencia en cultivos artificiales, manteniendo su poder antigénico natural. Para esto se debe tener en cuenta que esta información puede variar dependiendo de qué fabricante o qué empresa fabrique la vacuna. Para esto se debe consultar con el profesional de la salud, o sea, el médico, para obtener una información más clara y precisa y relevante dependiendo de la situación en la cual se debe usar la vacuna, dependiendo también del paciente. Ya. En tipo de vacuna, tenemos que la vacuna Bacilo Calmette-Guerin es una vacuna viva atenuada, como se mencionó anteriormente, o polvo liofilizado de bacterias atenuadas.
Esta se prepara a partir de un extracto atenuado de Mycobacterium bovis, que ha perdido su virulencia en cultivos artificiales, manteniendo su poder antigénico. Y aunque la vacuna BCG nos proporciona inmunidad y protección contra la tuberculosis, esta de aquí, tanto la Calmet, Guerin como otras vacunas, no siempre te protegen a las personas contra la dicha enfermedad. En presentación, por lo general, la vacuna BCG se la puede encontrar en diferentes presentaciones. En este caso, una de las más comunes es las que logran ver en pantalla. Para encontrarla, por lo general se indica que se puede encontrar como una multidosis vial con 1 ml o una vacuna reconstituida, correspondiente a 20 dosis de 0,5 ml o 10 dosis de 0,1 ml. La presentación de esta depende de la persona que la provea o del proveedor. Se presenta como un polvo para inyección en un vial multidosis. Este polvo debe ser reconstituido en su totalidad del diluyente suministrado. La vacuna se administra mediante una inyección intradérmica estricta en la parte superior del brazo izquierdo, cara externa. Las indicaciones de esta son la prevención de las formas graves de tuberculosis, ya sea la tuberculosis meningia o la tuberculosis miliar. En esta se deben aplicar en personas que no han sido tratadas contra la tuberculosis o cuyo tratamiento no ha sido eficaz, ya que en estos casos la vacuna BCG puede ser una opción dependiendo si el niño puede recibir el tratamiento preventivo primario y prolongado para la infección de tuberculosis. Esta enfermedad de la tuberculosis, causada por cepas resistentes a la isoniazida y la rifampicina, por lo que la vacuna BCG puede ser una opción de tratamiento. En población y esquema tenemos que todos los niños menores de 1 año deben recibir una dosis única y de preferencia se la debe administrar en las primeras 24 horas a los 364 días de vida del paciente. Vía y lugar de administración. En el lugar que se debe administrar esta vacuna es en la vía intradérmica en la región deltoidea derecha. Luego de colocar la vacuna, se suele producir una pápula que desaparece de 15 a 30 minutos después. En dosis jeringa y aguja, la dosis de esta debe de ser de 0,05 o 0,1 ml, dependiendo del proveedor. En jeringa autodesactivable AD, de 0,1 ml con aguja de 27G de 3 a 8. Y en uso simultáneo con otras vacunas, sí, esta de aquí se puede utilizar después de haber colocado otras vacunas. En la eficacia de la vacuna, esta logra prevenir la diseminación de hematógena de la tuberculosis a partir del foco primario, lo cual hace que muestre una protección del 80% para las formas de tuberculosis infantil más severas, las que son la meningia y la miliar, cuando la vacunación se realiza en las primeras 24 horas de nacido. La eficacia de la vacunación con la vacuna BCG disminuye con el paso del tiempo, razón por la que debe ser aplicada en una forma temprana. La vacuna BCG actual no es efectiva en zonas endémicas para proteger de la tuberculosis pulmonar en el adulto. Sin embargo, esta confiere una protección valiosa contra las formas graves de tuberculosis y lepra. En reacciones adversas tenemos, como logran ver en la siguiente imagen, que después de la vacunación, incluso el, el recién nacido puede presentar lo que es osteitis por BCG o, BCG, o vesijitis.
Entre la segunda y tercera semana de la aplicación, normalmente puede aparecer una leve pústula que se ulcera, la misma que se resuelve con una costra que se desprende luego de 3 meses, dejando una cicatriz permanente. Esta cicatriz permanente es la que nosotros tenemos en el área deltoidea derecha, la cual nos colocan cuando recién nacemos. Se ha descrito también absceso localizado, adenitis supurativa, vesegeltis y cicatriz queloide extensa. Y, y como último parámetro tenemos que la reacción anafiláctica en caso de hipersensibilidad a los componentes. En las contraindicaciones tenemos que puede causar una desnutrición severa, infecciones agudas graves, inmunidad comprometida por inmunodeficiencia celular, ser portador del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, tuberculosis con o sin tratamiento, leucemia, linfoma, cáncer, tratamiento con fármacos inmunosupresores, corticosteroides, radiación e hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Para las precauciones de esta vacuna se debe tener en cuenta que en recién nacidos predeterminó y con bajo peso menor a los 2000 gramos. Se recomienda evaluar según antecedentes la condición clínica de este paciente y la valoración del médico especialista. Si en caso de no haber contraindicaciones, claro. En la práctica de la aplicación intradérmica puede verse dificultada por las características de la piel del niño. La vacunación temprana siempre es efectiva y segura en infantes pretérmino de 32 a 36 semanas y reduce la mortalidad de estos con bajo peso al nacer. Hijos de madres con VIH debe retrasarse la aplicación de la dosis hasta que se descarte totalmente la infección en el menor. Muchas gracias por su atención prestada. Que tengan buen día a todos. Muy bien, Aguilera, agradecerte en este caso por tu exposición. La verdad que está súper que dinámica las diapositivas y entendibles. En este momento voy a proceder a preguntar. En este momento voy a proceder a preguntar justamente a las personas que han pagado la cámara. Por ejemplo, Miley, la siguiente pregunta para usted. ¿La vacuna de BCG pertenece al grupo de bacterianas o virales? Por favor, recuerde que la clase está siendo grabada y por ende necesito que enciendan las cámaras. Muy bien. Pregunto lo siguiente a Génesis Sarmiento. ¿La vacuna BCG viene en presentación de monodosis y o multidosis? ¿Cómo? ¿La vacuna de BCG viene en presentación de monodosis o multidosis en el Multidosis, Ecuador? Por favor, multidosis, multidosis. sí. Parece que le escucho que dijo multidosis. Multidosis, ¿Por qué, señorita Sarmiento? porque mm, espera. Gracias, No, no. señorita Sarmiento. Ahora vamos con usted, señor Aguilera. La siguiente pregunta. ¿La vacuna BCG
¿Pertenece al grupo de vacunas virales o bacterianas? Bacteria. Bacterianas, profesor. Parece que me dijo virales. No, profesor, le dije bacterianas. Ya, muy bien, gracias. La siguiente pregunta. La vacuna de BCG, ¿por qué cree usted que no se debe colocar a los recién nacidos con madres con VIH? eh, Porque pueden tener contraindica, no, disculpe, estas pueden tener reacciones adversas al medicamento. Ya. ¿Por qué no se puede administrar en este caso la vacuna BCG a un recién nacido sin descartar que éste pueda tener tuberculosis? Porque los pacientes con VIH a futuro o en el presente pueden presentar una tuberculosis. Significa que esta mujer gestante, al momento de hacerle su cesárea, pudo haber tenido esta enfermedad y al instante que el niño sale, pudo haberla contagiado si no se utilizan las medidas de bioseguridad. Si usted le coloca la vacuna de BCG, que es la Calmel-Guerin, significa que este paciente puede desarrollar una tuberculosis crónica y al ser crónica, este niño recién nacido puede morir. Señor Aguilera, la siguiente pregunta. ¿En qué tiempo exacto se debe colocar la vacuna de BCG a un paciente? Estamos hablando de los niños por si acaso. ¿En qué tiempo? A ver, se debe colocar en las primeras 20, o sea, lo primordial es en las primeras 24 horas, pero se la puede colocar hasta los 364 días de nacido. Perfecto, muy bien. Señor Aguilera, ¿por qué cree usted, o le pregunto más exacto, usted cree que, usted cree que la vacuna de BCG será el mismo efecto al colocar al paciente a las 24 horas que a los 365 días o 66 días? ¿Será el mismo efecto o no? Por ejemplo, hoy día nació María, ya tiene 12 horas de nacida, pero Pedro tiene 1 año y medio. ¿La misma efectividad será en María que en Pedro, sí o no y por qué? Eh, Obviamente no es la misma eficacia. ¿Y el por qué es que con el paso del tiempo, como todos sabemos, toda vacuna pierde su eficacia o por así decirlo, cierto poder? Entonces, inclusive el niño, perdón, el recién nacido, eh, ya no llega a adquirir cierta inmunidad con la vacuna, por lo cual a la larga, como ya expliqué, hace que pierda eficacia. E incluso la, la protección se suele perder casi, o sea, al no vacunarlo a tiempo, la protección se suele perder casi en un 80%. Muchas gracias. La siguiente pregunta, señora Aguilera. Hoy día viene en este caso la señora María al centro de salud Brisas del Mar donde usted trabaja, le coloca la vacuna de BCG. ¿Cuáles serían los cuidados de enfermería que usted le mencionaría a María, en este caso a la hija que tiene ella, por la hija que tiene ella, que debe tomar en cuenta durante el proceso de la vacuna y después de la vacuna? Usted ya lo dijo, por eso le pregunto. A ver, los cuidados de enfermería. eh, Hola, este es Vi. a ver, mm, profesor, es una pregunta. ¿Los cuidados de enfermería son respecto, o sea, los puedo dar yo, o tienen, o sea, los que puse en la diapositiva, o Usted ya tienen que me ser los respecto al dio. NANDA? Usted ya me dio los cuidados de enfermería. Ahora yo le estoy volviendo a preguntar lo que ya me dio. Porque, por ejemplo, yo voy a llevar a mi hija que tiene 2 horas de nacida, la voy a llevar al hospital de Machala, al Teófilo Dávila.
usted va a estar ahí en ese momento como técnico superior de enfermería, le va a colocar la vacuna de BCG y usted, como técnico de enfermería, ¿cuáles son los cuidados que yo debo tener como padre de familia ante ese niño o niña que estoy llevando a vacunar? Durante es antes, durante y después, pero solamente diga durante y después. En el durante sería que primero se debe evaluar según los antecedentes del recién nacido. ¿Ya? Uno, Eh, ese es uno, ya, perfecto, y usted ok, lo dijo. ¿Qué más? ok. Eh, No ya, consulte Eduardo en sí. ningún lado, usted No, lo dijo. no estoy consultando, sí, sí, sí. Se debe tener también lo que es, como segundo parámetro, la valoración del médico especialista. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí entra bases Ya, teóricas de la enfermería también, por si acaso. Lo que ustedes ya están aprendiendo. Clínica no, porque clínica es muy aparte. se debe también, perdón, como tercer parámetro se debe tener también o sea, cuando se va a aplicar lo que es la vacuna, eh, si es que el área en la que se aplicó puede tener ciertas afecciones en la piel del niño. Pero usted, ¿qué le diría a la mamá como enfermero? Ah, A eso me refiero. Por ejemplo, digo yo, durante. Le digo, señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Yo soy Cristian Alfonso Bravo Castillo, el enfermero que le va a aplicar a usted, a su hijo, la vacuna de BCG. ¿Para qué le protege esta vacuna, señora? En primer lugar, tienes que educar. ¿Para qué le protege contra la tuberculosis? Me imagino que de repente usted en un momento ha escuchado esta enfermedad, pero esta tuberculosis es la tuberculosis meningia. ¿Qué significa que esta tuberculosis no va a los pulmones, sino directamente al cerebro? La tuberculosis que va directamente al cerebro, señora, no tiene cura. Se la puede prevenir, sí, pero una vez que se adapte en el cerebro, ya no tiene cura. Eso es lo primero que le dirías. Lo segundo es que a esta señora le mencionarías o a este señor le dirías que en este momento vamos a proceder a vacunar a su hijo, pero antes de ello debo utilizar todas las medidas de bioseguridad. Eso es bases teóricas de enfermería. ¿Qué significa esto? Me voy a colocar los guantes, me voy a colocar la mascarilla, voy a proceder a limpiar con alcohol y algodón la zona donde voy a colocar. Otro de ellos sería en este caso que usted observe, señor, que se forme una pápula. Si no se forma una pápula en el recién nacido, señor, no está correctamente hecha la maniobra, ni tampoco la técnica utilizada como enfermero. Eso es durante. Después, ¿qué le diría como enfermero? Señor, esa pápula que usted observa en su hijo o hija se va a hacer un tipo úlcera. ¿Qué es una úlcera? No sé si usted ha visto esos granitos cuando pican los mosquitos. Se hace una úlcera, un granito, y ese granito, en este caso, se va a hacer una pequeña, en este caso, lesión, una lesión cutánea. No se vaya a asustar, señora, no vaya a venir, en este caso, al médico. Ya le estoy mencionando. Le va a dar fiebre a su hijo, eso es normal. Le va a fastidiar, eso es normal. Pero lo que no es normal es que se inflamen los ganglios que están en la parte axilar. Cuando usted vea eso, por favor, acude inmediatamente al médico. Tiene que venir inmediatamente de emergencia al Hospital Teófilo Dávila. Esos son los cuidados de enfermería que usted debe brindar al paciente que es un bebé o que es un niño que recién está naciendo y a la madre o padre de familia. A eso me refería, estimado Aguilera. Espero me haya hecho entender. el profesor sí se lo entendió. Ya. Ahora sí, vamos a proceder con la siguiente exposición. Por favor, ¿cuál es la siguiente, señorita delegada? Amigos, Armijos. ¿Sí puede proyectar armijos, en este caso, las diapositivas? Profe, buenos días, le mandé el link. El link, Ajá, las necesito para en PDF o Word que o no me sale. PowerPoint para poderla subir.
¿Ya le salió el mijos? No, profe, me sale así y si lo guardo solo me sale lo que es la carátula. Muy bien, Armijos. ¿Se puede observar en este caso la proyección o no? Sí, profe. Bien. Espérese un ratito para poderle dar apertura. Me avisa cuando tenga que pasarle. Ya. Muy bien. Apreciada señorita Armijos, en este momento le doy apertura para su exposición. Ya empiezo. Exactamente. Ya, muy buenos días, profesor, y buenos días, compañeras. El tema que me tocó a mí es la vacuna contra la hepatitis B. Ya, cámbiate. Profe, cámbiale. Ya. Ya, la definición. La definición es una infección que se da causada por el hígado, causada por la hepatitis B. Dice que también es un problema sanitario mundial que afecta principalmente a los países más desarrollados. Esto puede ser aguda entre corto y grave, o crónica que también a largo plazo. Ya, profe, la siguiente. La composición. La hepatitis B está compuesta por cada 0,5 mililitros contenido de 10 antígenos purificados de superficie del virus de hepatitis B, obtenida por el cultivo de la levadura que se llama Ansenula polimorfa, genéticamente modificada por ADN recombinante. El tipo de vacuna que se encuentra en la hepatitis B es la suspensión líquida de antígeno viral. La siguiente. Ya tenemos las indicaciones. Las indicaciones es la prevención de hepatitis crónicas o infección aguda por VIH. También encontramos la población y el esquema, que estos son a todos los recién nacidos. Todos los recién nacidos deben tener o recibir una dosis de administración de preferencia en las primeras 12 horas hasta las 24. Se ha determinado que la inmunogenicidad y nivel de protección es mejor mientras más temprano se aplique esta dosis de la hepatitis B. De crecimiento, pero aún siendo efectiva hasta los 7 días de nacidos. O sea, quiere decir que hasta los 7 días de nacidos los bebés pueden recibir lo que son las hepatitis B. Niños mayores de 1 año y menores de 5 años con esquema trazado se debe completar el esquema de 3 dosis al contacto, al mes y a los 6 meses. Los grupos de riesgos se encuentran o se dan en los profesionales, trabajadores y estudiantes de salud, personas que usan drogas. La vía de administración y lugar se realiza entre la intramuscular, en la cara anterolateral del muslo del recién nacido y en la región del deltoide en niños grandes y adultos. En jeringas y agujas, la dosis pediátrica es de 0,5 ml en la jeringa ADN de 0,5 ml con aguja de 23G
En la dosis en un adulto es de 1 ml, con la jeringa convencional de 1 ml y la aguja de 22 por 11. La eficiencia protectora de la vacuna contra la hepatitis B depende de la presencia de anticuerpos, una concentración de anti-HBs de 10 mul/ml, medida de 1 a 12 meses después. La administración es la única dosis que se considera un marcador serológico confiable de protección a largo plazo contra la infección por VHB. Las reacciones que podemos tener son las reacciones adversas, como el dolor, eritma, edema, y en lugar de inyecciones puede causar fiebre, malestar, náuseas, pruebas anormales de fusión hepática. Las reacciones analíticas en caso de hipersensibilidad de los componentes. Las contradicciones. Las contradicciones son hipersensibilidad a cualquier de sus componentes. Las precauciones son que el paciente inmunodeprimidos pueden no alcanzar una adecuada titulación de anti-HBs. Se debe medir niveles de anticuerpos protectores antes y después de vacunar. Gracias. Muy bien, agradecerle, señorita, por favor, Armijos, envíeme en PDF, trate de convertirlo en PDF para que me lo envíe y colocarlo dentro de lo que es mis carpetas y poder calificarle su exposición y tanto el material didáctico que ha presentado. La siguiente pregunta. Señores estudiantes, ¿ustedes tienen alguna inquietud para su compañera? Profe, Sí me escucharon, ¿verdad? ¿Alguien me está hablando? yo, Aguilera, Dígame, Aguilera. tengo una duda sobre dentro de qué plazo se debe administrar la vacuna. Excelente pregunta. Armijos, responda por favor la pregunta de Aguilera. El plazo de la vacuna de la hepatitis B depende. Hay para niños y para adultos. Entre los niños recién nacidos, como dije, era entre las 12 o 24 horas. Y también puede llegar hasta si no me equivoco, creo que era hasta No se tiene que equivocar. bueno, era hasta los 7 meses de nacer. No me acuerdo, creo que dije 7 7 años, meses. creo que dijo. No, 7 años, pero si no me equivoco. bueno, para los niños recién nacidos, pues, hasta los 5 meses. Y para los niños mayores de 1 año hasta los 5, son 3 dosis. Muy bien. Armijos, yo le escuché que usted dijo que era dentro de las 24 horas hasta los 7 días, pero que mejor es en este caso aplicar dentro de las 24 horas. Ajá. Ya, listo. Siguiente pregunta. Muchas gracias, señor Aguilera. Me imagino que sí escuchó la respuesta a su inquietud. Si está correcta o incorrecta, me da a conocer, por favor. Sí, eso sí está bien lo que respondió Ya, Shirley. listo. Señorita Aguilera, llega en este caso a su consultorio de enfermería de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones el niño Juan Sebastián.
1 año y medio de nacido. Y resulta que usted observa el calendario de vacunas, el niño no tiene ninguna vacuna contra la hepatitis B. ¿Qué hace usted en ese momento como profesional de enfermería? Profe, dijo Aguilera. Armijos, disculpe. Ya. Mi señorita, hable serio. Bien. Armijos, responda por favor la pregunta que le acabé de hacer. Con un caso que es real. ¿Le puede repetir? Claro, no hay ningún problema. Llega el niño Juan Sebastián de 18 meses, en pocas palabras, año y medio, que no ha recibido ninguna vacuna contra la hepatitis B. Usted como profesional de enfermería en su consultorio, ¿qué debe hacer en relación a su exposición como enfermera? Si está diciendo que son de 18 meses, casi un año, y yo dije en la exposición que los niños de un año o menores, o sea, tienen que complementar lo que son la vacunación de la hepatitis B. ¿Ya? En sí son 3 dosis al contacto, o sea, entre el intramuscular que se le tendría que poner. ¿Ya? ¿Qué le diría a ese padre o madre de familia usted como enfermera? O sea, No que me hable- a mí no me hable de la exposición como docente, si no le estoy poniendo el ejemplo, ¿qué le diría a ese padre o madre de familia? Porque una cosa es la exposición y otra cosa es la práctica. Y lo que yo quiero ahorita es la práctica. ¿Qué haría usted en la práctica con ese padre o madre de familia? ¿Qué le diría? me presentaría, le diría muy buenos días, familiares de niño. Juan, ¿qué dijo? Juan Sebastián, Ya, Juan Sebastián, soy la enfermera, es mi hijo, y cómo le podemos, su niño no ha recibido ninguna inyección ninguna vacuna de la hepatitis B, y en el protocolo de las vacunas tiene que llevar una por lo menos. Entonces, si se me podría, o sea, para inyectar, pues, para vacunar. ¿ya? Listo, lo vacuna. ¿Qué más le diría después que tiene que hacer? Ya lo vacunó al contacto. Ya. Tendría síntomas, le daría por la vacuna, tendría síntomas de fiebre, náuseas, vómito, y le diría que es normal porque la vacuna da síntomas. Se ¿Ya? podría bañar para que se le baje un poco, no sé. El brazo tiene que estar un poco en reposo para que no lo esté meneando mucho. ¿Por por la cuánto vac- tiempo mínimo deben dar esos malestares generales? Eso, los malestares, un día, 2 días. ¿Ya? Máximo, Profe, mínimo ma- un día, dijo. Máximo, ya, 2 días. hasta 3 días. Perfecto. ¿Qué más le diría a la mamá o al papá de Juan Sebastián? Gracias por esos cuidados de enfermería, pero ¿qué más le diría? Que le diría que gracias por haberlo traído porque la hepatitis B en sí es grave, que puede provocar una insuficiencia hepatánica, o sea, que puede llevarnos a la muerte. Ya, ¿qué más? Em, no sé. Usted le diría a esa madre de familia que el niño tiene que completar el esquema de hepatitis B. Usted lo mencionó hace un momento. ¿Qué significa esto? Que si ya le colocó la vacuna de hepatitis B, usted dijo que luego la madre de familia tiene que regresar al mes. Y una vez que regresa al mes, usted tiene que aplicarle la tercera y última dosis a los 6 meses de aplicarle, en este caso, la segunda dosis. Es lo que usted manifestó dentro de su exposición. Por eso le preguntaba. La siguiente pregunta es, ¿la hepatitis B pertenece a las vacunas virales o bacterianas? ¿A cuáles vacunas? ¿A qué grupo de vacunas pertenece? ¿A las virales o a las bacterianas? La hepatitis B. Yo creo que serían las bacterianas porque ya
como es causado porque es causado por un virus que se produce por el hígado. Mire lo que usted acaba de decir. Dice que puede ser causado por un virus, pero Infección que que es se bacteriana. virus de la hepatitis. Por eso. Virus. Usted dice Virus. que es bacteriana y es causada por un virus, la hepatitis. Entonces, ¿a qué grupo pertenece Virus. la vacuna? Virus. A las virales. Significa que su respuesta fue incorrecta. La Bueno, correcta, usted mismo dice claro. El virus de la hepatitis B significa que son virus atenuados que están en la vacuna. La siguiente pregunta, señorita Armijos. ¿La vacuna de hepatitis B viene en presentación de multidosis o monodosis? Mayormente. viene en presentación, ¿qué dijo? ¿Multidosis o monodosis? Multidosis. Multidosis. O sea, en monodosis no viene. Es que no sé. Bueno, por eso los envía al centro de salud para que aparte de la lectura averigüen con las enfermeras que estaban ahí. La presentación mayormente de la hepatitis B viene en monodosis, pero hoy en día en el Ecuador también hay multidosis porque hay vacunas que vienen para 5 pacientes, ¿ya? En este caso para que conozcan. En este momento, eh, un ratito por favor. Muy bien. Por favor, nos vamos a tomar unos 15 minutos para que, un ratito.